Muy bien, ahora estamos listos para dar inicio al estudio, la naturaleza de la tentación. ¿Por qué es importante comprender cuál es la verdadera naturaleza de la tentación? Porque muchas veces las personas confunden tentación con pecado. En el Evangelismo, página 428, dice: Satanás ha obrado con poder engañador, produciendo una cantidad de errores que oscurecen la verdad. Satanás afirma su posición mediante las doctrinas falsas y así cautiva las mentes de los humanos y las hace sostener teorías que no tienen fundamento en la verdad. Los hombres enseñan atrevidamente los mandamientos humanos como si fueran doctrinas, entiéndase, doctrinas de Dios, doctrinas verdaderas. Y como las tradiciones se transmiten de una época a otra, llegan a tener poder sobre la mente. Entonces, ¿qué está haciendo Satanás? Y ha hecho en el pasado producir una cantidad de errores doctrinales para oscurecer la verdad, para que la verdad no sea clara en la mente de los creyentes. Y dice que Satanás afirma su posición por medio de doctrinas falsas y cautiva la mente de los hombres. Entonces, hermanos, por eso es muy importante que podamos nosotros, como dice el apóstol Pedro en 2 Pedro 1:12, estar confirmados, lanzados en la verdad presente. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados en la verdad presente. ¿Cómo podemos afirmar nuestros pies en la verdad presente? ¿Cómo podemos ser confirmados en la verdad presente? Dice el apóstol Pedro: si nosotros siempre recordamos, aunque las sepamos, las verdades sagradas que componen el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a considerar el origen de la tentación. ¿De dónde proviene la tentación? En Santiago capítulo 1, versículo 13, dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, cuando somos tentados, la primera enseñanza del apóstol dice: no diga que usted es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie. Por lo tanto, de ese versículo deducimos que primero, la tentación no procede de Dios. Y segundo, Dios no puede ser tentado por el mal. Y tercero, Dios no tienta a nadie, porque la tentación no viene de él. En Dios no hay maldad, no hay mal. Ahora bien, ¿de dónde procede la tentación? Si ella no procede de Dios, si la tentación no tiene su origen en Dios, ¿en dónde encontramos el origen de la tentación? En Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13, se nos comienza a revelar de dónde procede la tentación, el origen de la tentación. Y enseguida el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días.
siendo tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Marcos está hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando el Espíritu Santo lo impulsó o lo movió a ir al desierto. Y en el desierto estuvo 40 días. Y durante esos 40 días dice que fue tentado por Satanás. Entonces, en Santiago 1:14 nos dice también el apóstol, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por lo tanto, el origen de la tentación tiene dos fuentes, como lo explica el discurso maestro de Jesucristo en la página 99. La tentación no procede de Dios, sino primero de Satanás y segundo del mal que hay en nuestros propios corazones. ¿Ya? Entonces esas son las dos fuentes de la tentación. La tentación exterior que nos viene de Satanás y la tentación interior que viene del mal que hay en nuestros propios corazones. Entonces, así pues, queda definido que la tentación exterior procede de Satanás y la interior procede del mal de nuestros corazones. Tercero, muy importante, que aquí también muchas personas se confunden. El mal de nuestras mentes no es pecado. Es el origen de la tentación. ¿Ok? ¿Qué es tentación? La palabra tentación del hebreo masá y del griego perasmos significa poner a prueba, solicitación, provocación, tentación. Entonces, ¿qué es la tentación? Cuando somos tentados, sea de afuera como de adentro, somos puestos a prueba. Somos solicitados a pecar. Somos provocados a pecar. Somos tentados a pecar. En latín, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define la tentación como instigación o estímulo que induce el deseo de algo. Segundo, solicitación al pecado inducida por el demonio. Entonces vemos que el diccionario presenta los dos aspectos también de las tentaciones, ya sea tentaciones que vienen de afuera o tentaciones que provienen de adentro, de nuestra propia naturaleza pecaminosa. En el discurso de Jesucristo, el discurso maestro de Jesucristo, página 99, la sierva del Señor también da la definición. La tentación es incitación al pecado. Entonces, ¿qué es tentación? Ser incitados al pecado, ser seducidos al pecado. Eso es tentación. Pero, como bien explica la sierva del Señor en nuestra elevada vocación, página 89, la tentación no es pecado. El pecado está en ceder a la tentación. Entonces, si viene un mal pensamiento, el mal pensamiento no es pecado. El mal pensamiento es tentación. Ahora, se puede convertir el mal pensamiento en pecado si cedemos a
detenernos en pensar, en alimentar ese mal pensamiento. ¿Ya? La tentación no es pecado a menos que ésta sea albergada. Entonces no le debemos dar albergue en nuestra mente. La tentación, todas las tentaciones son dirigidas a la mente, ¿ya? Del hombre, para que el hombre entonces cometa pecado. Pero esa tentación no es pecado a menos que sea albergada en la mente y alimentada. Si no hay una posibilidad de ceder a la tentación no es tentación. Explica la sierva del Señor en Mensajes Selectos, tomo 3, página 149. Si no hay una posibilidad de ceder, la tentación entonces no es tentación. Muy importante comprender esto. Vamos ahora a considerar el proceso de la tentación o la dinámica de la tentación, la cual se encuentra en Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. ¿Ya? Muy importante. Noten bien. Sino que cada uno es tentado. ¿De qué somos tentados? Cuando de nuestra propia concupiscencia o nuestros propios deseos o deseos que vienen estimulados de afuera, de Satanás, entonces somos atraídos y seducidos. Entonces la concupiscencia o el deseo malo, cuando ha concebido, es decir, se le ha albergado, se le ha acariciado, se ha cedido, da a luz el pecado. ¿Dónde lo da? En primer lugar, el pecado en la mente. Y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. Vamos aquí a ver los pasos sistemáticos de la dinámica o proceso de la tentación. La concupiscencia o el deseo ejerce una atracción. Número uno. Por lo tanto, el hombre se siente atraído. La concupiscencia o el deseo malo o la pasión o la tendencia obra una seducción. El hombre ahora es movido, seducido a que comete esa mala acción. Pero hasta ahí no hay pecado. La concupiscencia concibe el pecado en la mente. Cuando se cede a la tentación, a la seducción, ya a la atracción, y albergamos eso en nuestra mente, entonces cometemos, se concibe el pecado en la mente. El cuarto, la concupiscencia da a luz el pecado consumado en la acción, y el pecado engendra muerte eterna. Esos son los pasos del proceso de la tentación. ¿Ya?
el deseo del hombre, la pasión, ejerce una atracción, luego una seducción, luego hace que el hombre conciba el pecado en la mente, porque ya ahora se dio a albergar esa seducción, esa tentación. Ahora ahí en el paso 3 ya no es más tentación, ahí ya nació el pecado en la mente. Y luego que da a luz el pecado en la mente, luego lo da en la acción exterior. Y la consecuencia final es la muerte eterna. Vamos a estudiar ahora un poco sobre el poder de la tentación. ¿Ok? El poder de la tentación. Leamos nuevamente Santiago 1, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, hasta ahí solo es tentación. Pero cuando la concupiscencia concibe en la mente, da a luz el pecado. Y el pecado engendra muerte. Entonces, la concupiscencia o la pasión o la tendencia al pecado o la debilidad o una propensión, todo eso se refiere a lo mismo, a la concupiscencia o la naturaleza caída del hombre pecaminosa. La concupiscencia, ella atrae y seduce, sea por un estímulo interior del pensamiento, de un mal pensamiento albergado, o de un estímulo que venga de afuera de Satanás. Y la concupiscencia concibe. Cuando la concupiscencia concibe, aquí ya es pecado y da a luz el pecado. La concupiscencia del griego epitumia significa simplemente, concupiscencia significa simplemente un deseo, especialmente por lo que es prohibido. Ahora, un deseo por lo que es prohibido no es pecado, a menos que el sustantivo deseo o concupiscencia se convierta en verbo. Yo deseo. Ahí ya hay una actitud donde interviene la voluntad del hombre. Ya se ha cedido a la tentación. Bien, entonces concupiscencia del griego epitumía, repetimos, significa simplemente un deseo, especialmente por lo que es prohibido. Concupiscencia, epitumía significa deseo. Vamos a estudiar la explicación muy sabia, muy correcta que dio este teólogo del siglo XVIII, Alberto Barnes, en su comentario sobre Santiago. Dice así, presten atención. La fuente u origen de toda tentación está en el hombre mismo. ¿Dónde está la fuente y el origen de toda tentación? En el hombre mismo, es decir, en nosotros. Es verdad que incitaciones externas al pecado
pueden ser colocadas ante él, ante nosotros, pero ellas no tendrían fuerza si no hubiera algo en él mismo a lo cual ellas correspondieran y sobre lo cual ellas pudieran tener poder. Debe haber alguna concupiscencia, algún deseo, entiéndase malo, alguna inclinación o tendencia, algo que está insatisfecho ahora, el cual es hecho el fundamento de la tentación y que le da todo su poder. Entonces, ¿qué es lo que le da poder a la tentación? Dice alguna concupiscencia, algún deseo malo, una inclinación. Entonces, concupiscencia, pasión, deseo, inclinación, tendencia, todo hace referencia a lo mismo, a una fuerza atrayente. Dice, y esto se torna el fundamento de la tentación y lo que le da poder a la tentación. Entonces, ¿qué fortalece la tentación? La concupiscencia o el deseo o una inclinación, algo que está insatisfecho. Consejo para los maestros, página 410. Las tentaciones exteriores hallan respuesta en el corazón y los pies se deslizan imperceptiblemente hacia el pecado. ¿Se dan cuenta? Pero esas tentaciones exteriores que encuentran respuesta en el corazón, ¿ya? Ellas hasta ahí son que es tentación. La respuesta que hay en el corazón es lo que fortalece, le da poder a la tentación. Y entonces el hombre se desliza hacia el pecado. Pero las tentaciones no son pecado. Es lo mismo que decir las tendencias al mal, ¿no? O la inclinación al pecado no es pecado. Vamos a seguir leyendo aquí la explicación del pastor Barnes. En cada caso, en todas las formas, el poder de la tentación está fundado en alguna propensión de nuestra naturaleza. ¿Dónde se halla el poder de la tentación? Se funda en alguna propensión de nuestra naturaleza, ¿ya? Algún deseo de eso que no poseemos. La palabra traducida como concupiscencia en este lugar, epitumías, no es empleada aquí en el sentido estrecho en que es usada comúnmente ahora y en nuestros días, como denotando lascivia, lujuria, porque lascivia y lujuria es pecado. Entonces, no se puede hacer la concupiscencia o el simple deseo malo como algo que fuera ya pecado. Significa deseo en general, un deseo ferviente por cualquier cosa, sea buena o sea mala. ¿Ya? Lamentablemente, en la mayoría de los casos es un deseo ferviente por algo malo. Aquí tenemos un ejemplo en Lucas 22:15, donde la palabra concupiscencia del griego epitumeo es traducida como desear.
en el tiempo pasado. Dice, ¿cuánto? Y les dijo, con cuánto anhelo he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Ya? Entonces, no todos los deseos del corazón humano son pecado o se convierten en pecado, pasan de tentación a pecado, porque Cristo, él dijo que él tuvo un gran deseo, un epitumeo, en la misma palabra, la raíz epitumía, ya, concupiscencia. Con cuánto anhelo he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Entonces simplemente fue el deseo, un deseo sano, un deseo no pecaminoso. En el diccionario Webster de la lengua inglesa de 1828, en su artículo deseo, era el diccionario que regularmente usaba Elena G. de White. Dice así: una emoción o excitación de la mente. ¿Qué es la concupiscencia o el deseo? Una emoción o excitación de la mente dirigida al alcance o la posesión de un objeto del cual se espera obtener placer sensual, intelectual o espiritual. Una pasión excitada por medio del amor a un objeto. Segundo, deseo es ese acto interno, el cual influenciando la voluntad nos hace proceder a la acción. ¿Ya? Entonces, el deseo o la concupiscencia influencia la voluntad. ¿Ya? Y luego se procede a la acción. Tercero, el objeto de deseo, aquello que es deseado. Cuarto, amor, afección, apetito y concupiscencia. Todas esas definiciones vienen de la palabra griega epitumías. Muy bien, ¿es posible resistir la tentación? En primera de Pedro 2:11, el apóstol Pedro nos enseña a través del Espíritu Santo que sí es posible resistir la tentación. Nos dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las concupiscencias carnales que batallan contra el alma. Entonces, ¿cómo llamó el apóstol Pedro a los deseos malos? Le llamó concupiscencias carnales, ¿ya? Que batallan contra el ser, contra el alma, contra la mente del hombre. Entonces dice él que él nos ruega que nos abstengamos. Entonces, ¿es posible resistir la tentación? Sí. Y el consejo que nos da el apóstol dice, abstente de los deseos de la carne o los deseos carnales, ¿no? Es lo mismo que decir, abstente de las tendencias al pecado que tú has heredado de tus padres. En Carta a Jóvenes Enamorados, página 60, dice, se nos ordena que crucifiquemos la carne con los afectos y las concupiscencias. Entonces, ¿qué hay en la naturaleza caída del hombre? En la carne, ¿qué hay? Noten bien. La carne tiene afectos y concupiscencias. ¿Ya? ¿Cómo lo haremos? ¿Infligiremos dolor al cuerpo? La respuesta del Señor a través de su sierva es no. Pero daremos muerte
a la tentación a pecar. Es lo mismo que decir, darle muerte a la propensión o inclinación o tendencia a pecar. Debe expulsarse el pensamiento corrompido. Ahí está el método práctico. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo crucificar la carne? ¿Ya? Dice, expulsando de nuestras mentes el pensamiento malo. Cuando viene el pensamiento malo, entonces hay que expulsarlo. Entonces, viene el pensamiento malo y ¿qué sucede en la mente nuestra? Somos atraídos a él, a detenernos en él, somos seducidos, pero no podemos pasar de ahí. Debemos inmediatamente rechazarlo. Dice, debe expulsarse el pensamiento corrompido. Todo intento debe someterse al cautiverio de Jesucristo. Todas las propensiones animales deben sujetarse a las facultades superiores. Entonces, las propensiones animales son las tendencias al pecado que hemos heredado. O si las hemos cultivado y se han tornado en propensiones animales o hábitos pecaminosos, dice que todo eso hay que sujetarlos a las facultades superiores del alma. Y esas facultades superiores del alma es la razón, ya, es la mente, el intelecto, la toma de decisión. Dice, el amor de Dios debe reinar supremo. Cristo debe ocupar un trono indiviso. ¿Dónde? En nuestras mentes. Nuestros cuerpos deben ser considerados como su posesión adquirida. Los miembros del cuerpo han de llegar a ser instrumentos de la justicia. ¿Ya? Entonces, ¿qué se nos ordena? A que crucifiquemos la carne con todo lo que contiene, sus tendencias al pecado, sus debilidades pecaminosas, ya sus pasiones pecaminosas, ya sus malos hábitos pecaminosos, todo eso hay que expulsarlo. Expulsar el pensamiento corrompido. Cuando nos asaltan los malos pensamientos, no debemos alimentarlos. No debemos alimentarlos porque si lo albergamos, entonces ahí ellos se convierten en pecado. Cristo nos da un consejo en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cómo es la manera en que podemos expulsar la tentación? ¿Cómo podemos vencer la tentación? ¿Cómo podemos resistirla? Dice, velando y orando. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿cómo la definió Jesús? La naturaleza humana caída del hombre es débil. ¿Ya? A fin de conocerle, página 267. Cuando estamos preocupados, cuando estamos asediados por la tentación, cuando los sentimientos y los deseos del corazón natural luchan por obtener la victoria, deberíamos ofrecer oraciones fervientes en todo tiempo a nuestro Padre Celestial en el nombre de Cristo. Y esto hará que Jesús venga a nuestro socorro para que mediante su nombre poderoso y eficaz podamos lograr la victoria y alejar a Satanás de nuestro lado. ¿Ya? Entonces vemos en términos prácticos cómo podemos resistir la tentación, cómo podemos vencer la tentación. Dice la sierva del Señor, dice que debemos, cuando estamos
fuertemente asediados, tentados por nuestros sentimientos malos y los deseos del corazón natural, dice que debemos que ofrecer oraciones fervientes para que Cristo venga en nuestro auxilio. Discurso Maestro de Jesucristo, página 99. Satanás trata de arrastrarnos a la tentación para que el mal de nuestros caracteres pueda revelarse ante los hombres y los ángeles y él pueda reclamarnos como suyos. ¿Qué procura Satanás? Arrastrarnos a la tentación. Es el primer paso. Dice, para que el mal de nuestros caracteres se pueda revelar delante de Dios y de los hombres y él nos reclame como suyos. Entonces no debemos permitir que las tentaciones de Satanás nos puedan arrastrar al mal. Conflicto de los siglos, página 585. Muchas veces las tentaciones parecen irresistibles y es porque se ha descuidado la oración y el estudio de la Biblia. Entonces, dos armas que tiene el cristiano, que tenemos cada uno de nosotros, y es muy importante que estudiemos la palabra de Dios y que no descuidemos su estudio ni descuidemos la oración. Y por ende no se pueden recordar luego las promesas de Dios ni oponerse a Satanás con las armas de las santas escrituras. Entonces, ¿con qué podemos nosotros enfrentar a Satanás? Con la palabra de Dios, con las santas escrituras. Discurso Maestro de Jesucristo, página 54. El momento de tentación en que posiblemente se caiga en pecado gravoso no crea el mal que se manifiesta, solo desarrolla o revela lo que estaba latente y oculto en el corazón. Entonces, el momento de la tentación no crea el mal. Dice que ese mal ya estaba en el corazón del hombre y se desarrolla. Cuando se desarrolla o revela, ahí ya nació el pecado en la mente. Primera de Corintios 10:13, dice el apóstol Pablo, no se ha tomado tentación sino humana. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la tentación? ¿De qué carácter es? La tentación es humana o, o, o viene de parte de Satanás, ¿no? Más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que con la tentación dará también la salida para que podáis resistir. Entonces, cuando resistimos la tentación, ¿no? La cual, enfatizo, no es pecado, ¿ya? A fin de que ella no se convierta en pecado, hay que resistirla y expulsarla de la mente. Mensajes selectos, tomo 3, página 149. La tentación se resiste. Párrafo muy importante. La tentación se resiste cuando, vamos a ver el tiempo de resistencia de la tentación. Cuando el hombre se ve poderosamente persuadido, tentación, a cometer la acción errónea y sabiendo que él puede cometerla, hasta ahí solo es tentación, no es pecado. Resiste por la fe, aferrándose firmemente al poder divino.
Esta fue la prueba por la cual Cristo pasó. Entonces, todo ser humano, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo, pero ahora en este estudio no vamos a estudiar las tentaciones de Cristo, eso lo vamos a estudiar cuando vengan los estudios sobre la naturaleza humana de Cristo. ¿Ya? Vamos a repetir este párrafo. La tentación se resiste cuando el hombre se ve poderosamente que persuadido a cometer tal acción. Entonces, somos persuadidos a cometer una mala acción. Primero. Segundo, estamos conscientes que la podemos cometer, porque si no, no fuera tentación, si no hubiera la posibilidad de ceder a la tentación. Pero tercero, en vez de ceder, el hombre resiste. ¿Cómo resistimos? Aferrándonos firmemente al poder divino. Entonces, ese pensamiento pecaminoso es expulsado, esa tentación es crucificada. ¿Ya? Esta fue la prueba por la cual Cristo pasó. Entonces, el hombre es poderosamente persuadido o inducido o influenciado a cometer una acción errónea. Segundo, él sabe que puede cometer tal pecado o tal acción errónea. Tercero, en vez de cometer el pecado, resiste por la fe, aferrándose firmemente al poder de Dios. Esa es otra manera bien clara de la palabra de Dios en términos prácticos, cómo el hombre cristiano resiste la tentación. Él es poderosamente influenciado, viene un pensamiento malo, él es poderosamente influenciado a alimentarlo, a practicarlo. Él sabe, está consciente que lo puede hacer, porque de otra manera la tentación no fuera tentación si no hay posibilidad de caer en ella. Pero tercero, en vez de caer, resistimos por la fe, aferrándonos firmemente al poder divino, al poder de Dios. Así vencemos las tentaciones. Mensaje para los jóvenes, página 65. Ningún hombre puede ser obligado a pecar. Muy importante. Ningún hombre puede ser obligado a pecar. Primeramente debe ser ganado su propio consentimiento. El alma debe proponerse el acto pecaminoso antes de que la pasión pueda dominar a la razón o la iniquidad triunfar sobre la conciencia. La tentación, por fuerte que sea, no es nunca excusa para pecar. ¿Ya? Muy importante. Por fuerte que sea la tentación, ella no es excusa para pecar, no estamos obligados a pecar. Por lo tanto, no se le debe permitir a la pasión coger dominio de la razón. ¿Ya? En conclusión, dice el apóstol Santiago que resistir la tentación es una dicha. ¿Por qué? Es una bienaventuranza. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiere sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces el Señor nos ha prometido, mis amados hermanos, una corona de vida. Él nos ha prometido la vida eterna.
Él permite que pruebas vengan a nuestras vidas, pero nos dice a través del apóstol Santiago, bienaventurado el varón, entiéndase la expresión varón en el contexto del género humano, bienaventurada la mujer también que soporta la tentación. Entonces la tentación es perfectamente resistible, perfectamente vencible en Cristo Jesús, quien dio su vida por nosotros y nos ha enseñado el camino que debemos caminar, el camino de la vida. En el discurso maestro de Jesucristo, páginas 99 y 100, dice, cada tentación resistida, cada aflicción sobrellevada valientemente nos da nueva experiencia y nos hace progresar en la tarea de edificar nuestro carácter. El ser que resiste la tentación mediante el poder divino revela al mundo y al universo celestial la eficacia de la gracia de Cristo. Cuando resistimos la tentación que estamos revelando delante del universo, la eficacia de la gracia de Cristo en nuestras vidas. Otro testimonio muy importante dice, la vida cristiana es una vida de lucha, de conflicto constante, es una batalla y una marcha, pero cada acto de obediencia a Cristo, cada acto de abnegación por amor a Él, cada prueba bien soportada, cada victoria obtenida sobre la tentación es un paso más en la marcha a la gloria de la victoria final. ¿Ya? Entonces quiera Dios que nosotros podamos alcanzar la victoria en Cristo Jesús. La victoria final, que podamos vencer toda tentación, que podamos expulsar de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, todo pensamiento pecaminoso, todo pensamiento malo, ¿ya? Que lo podamos, que podamos orar a Dios con fervor para que Él nos limpie, ¿ya? Y que podamos estudiar la vida de Jesús, pues Él es el camino, la verdad y la vida para alcanzar la victoria. Dios nos bendiga a todos. Es mi deseo y oración en el nombre de Jesús. Amén. Así hemos concluido el estudio de esta tarde.